Los cielos sobre el Lion 3 se abrieron como una herida sangrante. Las naves mercenarias atravesaron la atmósfera con rugidos metálicos y relámpagos de plasma rojo. Nadie había previsto el ataque. Nadie, excepto Darío. Él lo sintió. Una presión en el pecho, el zumbido eléctrico que le recorría la nuca. Había aprendido a reconocer las señales tras tantos años como ingeniero de sistemas tácticos. Apretó los dientes y alzó la mirada al cielo justo cuando el primer misil impactó contra el techo flotante del mercado. La explosión fue brutal. Cristales arrojados como cuchillas, mesas que salieron volando, frutas alienígenas carbonizadas en el aire. Gritos. Caos. Un silbido agudo de metal desgarrando el oxígeno. Y en medio de todo eso, vio a las tres. Yareli, con su piel azul perla, intentaba cubrir a sus hijas, Amina y Lira, con sus propios brazos. Una madre desesperada. Una escena que lo atravesó como una lanza. No lo pensó. Corrió. En un solo salto, cubrió a las tres con su cuerpo. Las envolvió. Las apretó contra el suelo. El aire le rugía en los oídos mientras fragmentos de metal y fuego caían como lluvia maldita. Sintió el ardor en la espalda. Algo caliente, pegajoso, probablemente sangre. Pero no se movió. Las niñas temblaban. Una de ellas sollozaba, la otra se aferraba a su brazo como si fuera una tabla en un mar enloquecido. Yareli no lloraba. Su respiración era agitada, salvaje. Su mejilla estaba junto a la de él. Sus labios rozaban la piel de su mandíbula, apenas. Cuando la onda expansiva cesó, el silencio fue ensordecedor. Darío se incorporó lentamente. Tosió. El humo danzaba entre las ruinas como una serpiente viva. Lo único que se mantenía de pie era una columna carbonizada y el cuerpo tembloroso de los que él protegió. ¿Están bien? Su voz era áspera. Las niñas no contestaron. Solo asintieron. Yareli lo miró como si no supiera si debía agradecerle o huir de él. En su mundo, los humanos no eran exactamente considerados salvadores. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y temor. Darío se encogió de hombros, aunque el dolor le hizo apretar los dientes. No lo sé. Tal vez porque nadie más lo haría. Yareli parpadeó. Se acercó y con manos suaves tocó la herida abierta en su espalda. Él se tensó, pero no se apartó. Ella acercó el rostro, lo observó con atención, como si buscara algo más que sangre y carne rota. Y entonces, sin previo aviso, presionó sus labios contra su mejilla. No fue un gesto romántico. Fue algo más crudo, más sagrado. Un gesto cultural, tal vez. Una marca. Las niñas lo miraban fijamente. La más pequeña, Amina, se arrastró hasta él y tomó su mano. La sensación fue extrañamente cálida. La otra, Lira, comenzó a emitir un canto bajo, gutural y melódico. Algo en el aire cambió. El humo retrocedió. Las llamas dejaron de avanzar. Y los soldados enemigos, que se acercaban con rifles listos, se detuvieron. Inmóviles. Como estatuas rotas. Darío los vio, con el corazón galopando. Miró a Yareli, a sus hijas. ¿Qué fue eso? Yareli bajó la mirada. Luego lo sostuvo de nuevo, esta vez con una mezcla de fuego y duda. Nos vinculamos contigo. Instintivamente. Es un acto irreversible. ¿Vinculados? Ella asintió con una solemnidad que le heló la sangre. Cuando un extranjero arriesga su vida por la familia, sin beneficio ni obligación, el lazo se activa. Ahora compartimos energía, emoción, sentido. Darío tragó saliva. Estaba agotado, sangrando, y confundido. Pero en ese instante, sintió algo distinto. Algo que no podía explicar. Una calidez que le invadió el pecho y se extendió por todo su cuerpo como un susurro de fuego. Yareli se inclinó hacia él. No como una criatura agradecida, sino como alguien que lo miraba de igual a igual. Ya no estás solo, humano. Y fue entonces cuando, más allá del humo, un nuevo estruendo retumbó. Una nave más grande, más oscura, descendía. Algo peor venía. Algo que buscaba destruir lo que él acababa de proteger. Darío cerró el puño. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para luchar. La nave que descendía desde el cielo era como una promesa de muerte. Negra, sin marcas visibles, con bordes angulosos y un zumbido que hacía vibrar los huesos. No disparaba. No gritaba. Solo bajaba, lentamente, como si ya supiera que nadie podía detenerla.
Darío se incorporó con dificultad, el costado le ardía, la sangre le empapaba la camisa y se pegaba como una segunda piel. Yareli lo sostuvo por un brazo. Su tacto, aunque delicado, tenía una firmeza inesperada. Eso no es un transporte común, murmuró ella, con voz baja. ¿Quiénes son? Ella no respondió de inmediato. Sus ojos se volvieron hacia la nave, y su rostro adquirió un tono grave. Son los silenciadores. Vienen cuando el vínculo se forma fuera de control. Darío entrecerró los ojos. No entendía del todo, pero lo sentía. Esa cosa venía por él. O por ellas. O por ese extraño lazo que ahora los unía. ¿Vienen por ustedes? Vienen por todos. Las niñas se acercaron en silencio. Lyra le tomó la mano de nuevo, y Amina lo miraba como si ya supiera que él sería quien enfrentaría lo que venía. Darío no entendía por qué. Solo sabía que no iba a correr. El suelo tembló. La nave aterrizó. El portón principal se abrió, y del interior emergieron 3 figuras. No caminaban. Flotaban. No hablaban. Sus rostros eran placas lisas, sin ojos ni boca. Solo acero gris, sin expresión, pero cargado de intención. No se muevan, advirtió Yareli, poniéndose delante de las niñas. Una de las figuras giró lentamente su cabeza hacia Darío. A pesar de no tener rostro, él sintió su mirada. Directa. A través de la piel, del pecho, del alma. Lo estaban midiendo. El silencio fue roto por un sonido bajo, casi imperceptible, que surgió del pecho de Lyra. Era el mismo canto, más profundo esta vez, más resonante. La figura del centro pareció vacilar por un segundo. Yareli no dejó pasar el momento. Ese vínculo los está confundiendo, susurró. No entienden por qué lo hicimos, no entienden por qué tú nos protegiste sin que te lo ordenaran. ¿Qué van a hacer? Ella lo miró con una mezcla de ternura y dolor. Lo más probable es que intenten romper el lazo. Lo harán contigo primero. Ellos creen que el humano no puede soportarlo. Darío apretó los dientes. Pues que lo intenten. La figura central levantó la mano. Una energía oscura emergió de su palma, girando como un torbellino lento. El aire se volvió espeso. El cielo se tornó gris. Y, en ese instante, el mundo se contrajo. Todo desapareció. El ruido. El fuego. Las ruinas. Incluso la voz de las niñas. Todo se volvió negro. Y luego, Darío estaba solo. Flotaba en un espacio sin forma. Una niebla lo rodeaba, suave al tacto, pero helada en el pecho. Una voz surgió de la nada. No era un idioma que conociera, pero lo entendía. Era una voz directa a su mente. Tú eres el eslabón débil. El intruso. El error. Él no respondió. Su respiración era lenta. Controlada. No mereces su vínculo. Ellas no son tuyas. No son para ti. Darío cerró los ojos. En su mente vio el rostro de Amina, cuando lo tomó de la mano. El canto de Lyra. El gesto de Yareli al besarlo en la mejilla. Su miedo. Su gratitud. Su entrega. Y entonces, con voz firme, respondió. Las protegí porque lo necesitaban. No pedí nada a cambio. Pero si ahora soy parte de ellas, nadie me va a arrancar de ahí. La niebla se estremeció. El espacio tembló. La figura enmascarada surgió frente a él, pero esta vez más pequeña. Humana. Reflejo de sí mismo. Era miedo. Era duda. Era debilidad disfrazada de lógica. Darío alzó los puños. Desaparece. Y golpeó. El impacto fue como romper un muro de cristal. El mundo estalló en 1000 fragmentos y volvió a unirse en un segundo. De pronto, estaba otra vez en las ruinas del mercado. Yareli lo miraba. Las niñas lo abrazaban. Los silenciadores retrocedían. Uno de ellos cayó de rodillas. Otro emitió un sonido agudo y se desvaneció. El tercero flotó hacia atrás, confundido. Y luego, se marcharon. Sin una palabra. Sin un disparo. Darío respiró con dificultad. Yareli lo tocó en el pecho, donde su corazón latía salvajemente. Te enfrentaste al vacío, y resististe. No fue tan difícil, dijo él, sonriendo con dolor. Tenía buenas razones para quedarme. Ella lo miró, más cerca esta vez. Sus labios se separaron, pero no dijo nada. Solo se inclinó y lo besó, suave, largo. Las niñas se abrazaron entre sí. Un nuevo silencio cayó, esta vez sereno, lleno de algo antiguo, extraño,
y hermoso. Pero no era el final. Porque el ataque no había terminado. Lo que venía ahora no era espiritual ni simbólico. Era una armada. Una ofensiva real. Y Darío, el humano, ya no era un espectador. Ahora era parte de esa familia. Y quien tocara a una de ellas, tendría que enfrentarlo a él. Los sensores improvisados que Darío activó en la plaza destruida vibraron con una frecuencia amenazante. Desde el horizonte, más allá del domo fracturado de la estación Helión 3, se aproximaba algo inmenso. No era otra patrulla, no eran silenciadores. Era una flota. Una línea oscura avanzaba sobre el cielo púrpura, como una grieta que se abría en la misma atmósfera. Las naves se alineaban como dientes en la boca de una bestia. A cada segundo, descendían más cerca. Y no venían a hablar. Darío, aún vendado y con los músculos tensos, miraba el radar holográfico con los labios apretados. Las niñas dormían, agotadas, una en cada extremo de la improvisada camilla térmica. Yareli se acercó por detrás. El resplandor de los cristales rotos reflejaba el azul de su piel y hacía que sus ojos brillaran como lunas gemelas. Los silenciadores no lograron romper el lazo. Ahora vendrán con fuerza, dijo ella sin rodeos. Que vengan. Ya no soy solo un ingeniero, respondió él, sin apartar la vista del radar. ¿Y qué eres entonces? Algo que ellos no pueden comprender. Yareli lo observó en silencio. Lo admiraba. No lo había dicho en voz alta, pero era visible en cada gesto, en cada silencio compartido. Cuando lo encontró por primera vez, pensó que era solo otro humano roto que buscaba refugio entre ruinas. Pero ahora lo veía diferente. Firme. Dispuesto. Irracionalmente valiente. Mi pueblo jamás consideró a los humanos capaces de sostener un vínculo real. Creíamos que su biología era demasiado inestable, murmuró ella. Tal vez es verdad. Tal vez soy inestable. Pero estoy harto de ver cómo el universo le da la espalda a los que no tienen voz. No voy a dejar que esa flota los toque. Ella bajó la mirada. Sus manos se deslizaron hasta tocar las suyas. No tienes que cargar con esto solo. Darío levantó la vista. La expresión de ella no era solo compasión. Había algo más. Complicidad. Fuego. Compromiso. ¿Estás conmigo, entonces? Yareli asintió. Y cuando lo hizo, las líneas del lazo entre ellos, aquello que no era visible para los demás, brillaron en su interior. Era como si compartieran una misma raíz. La energía fluyó de ella a él. Una conexión viva, una promesa sellada sin palabras. Un ruido sordo cortó el momento. El primer proyectil impactó cerca, levantando una nube de tierra. No había tiempo para despedidas ni estrategias complejas. Darío corrió al núcleo del mercado y activó las defensas de emergencia que aún funcionaban. Drones de minería, torres oxidadas, generadores con energía apenas estable. Todo fue reconfigurado en minutos por sus manos, su mente, y la guía instintiva que sentía al trabajar junto a Yareli. Las niñas despertaron. Amina se levantó de inmediato, como si ya supiera lo que ocurría. Lira se aferró al cuello de su madre. Ninguna lloró. Ninguna pidió huir. Las dos sabían, sin explicación, que algo fundamental estaba por comenzar. Los primeros soldados cayeron desde las naves con propulsores dorsales. Uniformes negros. Rifles cargados. No hablaban. No preguntaban. Solo disparaban. Darío tomó una vieja lanza energética rota, modificada como un bastón de descargas. Se deslizó entre las ruinas, entre sombras. Cuando el primer enemigo lo vio, fue demasiado tarde. El golpe en el cuello lo dejó inconsciente. Yareli se unió desde la otra esquina, sus movimientos felinos y su visión nocturna siendo perfectas para los escombros. Su cuerpo se deslizaba como agua entre los cascotes. Cuando saltó sobre uno de los atacantes, sus garras lo derribaron sin piedad. La lucha era desigual. Cada enemigo que caía, era reemplazado por dos más. Pero el mercado tenía secretos. Cámaras subterráneas. Tecnología antigua olvidada. Darío los llevó por los pasajes. Encendió las trampas. Cada sala era un campo de emboscada. Durante horas resistieron. Sudor, sangre, tierra, chispas. El lazo entre él y Yareli ardía más con cada enemigo vencido, con cada respiración compartida, cada mirada rápida entre embestidas. En una pausa, cubiertos de sudor y heridas, cayeron juntos detrás de una barricada. El pecho de ella subía y bajaba con rapidez,
sus labios entreabiertos, su cuerpo temblando, pero no de miedo. Era adrenalina. Era deseo. Era algo que llevaba gestándose desde el primer instante. Yareli se inclinó hacia él. Esta vez no hubo duda. No hubo vacilación. Lo besó. No un gesto de gratitud. No una despedida. Fue un beso crudo. Vivo. Lleno de pulsos eléctricos. Como si todo el dolor, toda la furia, toda la pasión contenida hubiera explotado en ese único instante. Darío le respondió con la misma intensidad. Allí, entre las cenizas, con el mundo derrumbándose, se prometieron sin palabras. Pero la batalla no había terminado. Del cielo descendía algo nuevo. Más grande. Más pesado. No una nave. Una figura. Una sola. Una criatura blindada con una armadura oscura como la muerte misma. Medía 3 metros. Y cada paso hacía temblar el suelo. Amina lo señaló con el dedo. Lyra se escondió tras su madre. Yareli se puso de pie. Ese no es un soldado común. Es un cazador de lazos. Darío se levantó también. La lanza chispeaba entre sus dedos. Sus músculos dolían. Su pecho ardía. Pero su mirada era la de alguien que ya no corría. Entonces vamos a enseñarle por qué este vínculo no se rompe. Y, lado a lado, avanzaron hacia la sombra. Los pasos del cazador resonaban como martillos sobre las losas rotas del mercado. Cada zancada parecía arrastrar una tormenta invisible, una presión que comprimía el aire alrededor. A medida que se acercaba, el suelo vibraba como si la tierra misma temiera su llegada. Darío lo vio con claridad por primera vez cuando la figura emergió del humo, un coloso encorazado, cubierto de placas oscuras que absorbían la luz, sin rostro visible, sin expresión. Su arma era una lanza de energía que giraba lentamente sobre su puño cerrado. No hablaba. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia era un mensaje. No existía negociación. No existía compasión. Yareli apretó los dientes. Su cuerpo estaba tenso, cada fibra de su musculatura lista para estallar en movimiento. Su energía pulsaba con violencia, tanto por la amenaza como por la conexión que sentía ardiendo entre ella y Darío. Lyra y Amina estaban escondidas en la retaguardia, bajo una cúpula de energía que Darío activó antes de salir. Si ellos no ganaban esta batalla, las niñas no sobrevivirían mucho más. El coloso levantó la lanza y la apuntó directamente a Darío. El primer disparo fue una esfera de luz comprimida, tan rápida que apenas dejó una línea en el aire. Darío rodó sobre el suelo y el proyectil estalló detrás de él, destrozando un muro de concreto reforzado. Yareli atacó por un costado, veloz como un destello azul. Saltó hacia la criatura, girando en el aire con una cuchilla curva en mano. El impacto fue brutal. El arma rebotó contra la armadura sin dejar ni un rasguño. El cazador no se inmutó. Se giró con una velocidad aterradora y la tomó por el cuello. El cuerpo de Yareli fue lanzado contra una columna como si no pesara nada. Darío gritó y se lanzó contra él. Su lanza descargó una explosión de plasma directo en el torso de la bestia. Esta vez hubo una reacción. El blindaje vibró. Se resquebrajó apenas. Pero fue suficiente para que la criatura girara y lo mirara. Darío sintió el impacto antes de verlo. Un puño le golpeó el pecho con la fuerza de una tormenta. Salió disparado, su espalda chocó contra un muro, su respiración se cortó por completo. Tosió sangre. Se arrastró. Se obligó a levantarse. El cazador se acercó sin prisa. Cada paso era un golpe de tambor hacia su ejecución. Entonces lo sintió. Una energía distinta. Caliente. Penetrante. Que no venía de él, ni de su enemigo. Venía de Yareli. Ella estaba de pie. Su cuerpo herido, su brazo dislocado, su rostro cubierto de polvo y sangre. Pero sus ojos brillaban como soles encendidos. El vínculo. El lazo. Estaba creciendo. Reaccionando al dolor. A la entrega. A la unión. Darío la vio avanzar sin miedo. Con la mano izquierda extendida, y la derecha al pecho. Su voz surgió grave, potente, cargada de notas que no pertenecían al lenguaje humano. Era un cántico antiguo. Uno que no se enseñaba, que simplemente, nacía. El aire cambió. El viento giró en espiral. La tierra se agrietó bajo sus pies. La armadura del cazador tembló por primera vez. Darío se puso de pie tambaleándose. Sintió la misma energía envolviéndolo. No era solo suya. Era compartida. Como si el dolor de ella le llegara,
y su furia se convirtiera en combustible para ella. El cazador lanzó otro disparo. Yareli lo absorbió con el pecho. Cayó de rodillas. Pero no gritó. Darío gritó por ella. Y corrió. No por furia. No por venganza. Por amor. La lanza tembló en sus manos mientras aceleraba. La criatura lo vio venir. Levantó su arma. El tiempo pareció ralentizarse. En el último instante, justo cuando la energía del cazador estaba por estallar, Yareli gritó su nombre. Y en ese grito, todo cambió. Una onda salió del pecho de ella, brillante como el núcleo de una estrella. El lazo entre ambos ardió tan intensamente que rompió el aire. La explosión de energía no dañó a Darío. Solo al cazador. El gigante fue arrojado hacia atrás. Su cuerpo se incendió en una llamarada de luz azul que lo consumió como papel. Silencio. Darío cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba, pero su mirada se mantuvo fija en ella. Yareli se arrastró hacia él. Sus manos buscaron las suyas. Y por primera vez, se abrazaron sin reservas. Respiraban juntos. El pecho de ella subía y bajaba con fuerza. Él sentía cada latido. Su frente descansó contra la de él. Pensé que te perdería, dijo ella en un susurro. No me iré. No ahora. No sin ti. Ella lo besó de nuevo. Esta vez, largo. Sin miedo. Sin contención. Sus bocas se encontraron en un calor compartido, profundo, donde el universo desaparecía. Solo estaban ellos. Humanos y alienígenas. Heridos. Vinculados. Unidos más allá de la lógica. Las niñas salieron corriendo. Amina lo abrazó. Lyra rodeó a su madre. El núcleo de la familia, nacido del fuego y la sangre, se sellaba entre lágrimas y risas ahogadas. Pero la guerra aún no terminaba. En la distancia, el radar comenzaba a zumbar de nuevo. Y en esa mirada entre Darío y Yareli ya no había miedo. Había determinación. La quietud tras la batalla era engañosa. El cielo seguía gris, pero el aire había cambiado. No era silencio lo que llenaba el ambiente, sino la expectación latente de algo mayor. Como la respiración contenida de un planeta entero, justo antes del grito. Darío permanecía de pie junto a Yareli. Sus cuerpos aún sangraban. El calor del último beso no se había disipado. Pero el radar no mentía. Decenas de señales se acercaban. Naves, tropas, máquinas. Una segunda oleada. Y esta no venía a detener el lazo. Venía a exterminar todo lo que había nacido de él. Amina y Lyra se refugiaban en el núcleo defensivo. Las niñas estaban asustadas, pero no lloraban. Sus pequeños cuerpos temblaban de tensión contenida, como si algo dentro de ellas también estuviera cambiando. Darío ajustó las placas rotas de su armadura improvisada. La lanza estaba quemada, sujeta con cables, pero aún cargada. Yareli lo miraba sin decir nada. Ya no necesitaban palabras. Cada latido compartido les hablaba en un lenguaje más antiguo que cualquier idioma. Ella caminó hasta él, con la ropa rasgada, la piel marcada, y los ojos brillando con intensidad salvaje. No bastará con resistir, dijo al fin. Si quieren destruirnos, tendremos que atacar primero. Darío asintió. Sus dedos rozaron los de ella. Una chispa invisible los recorrió a ambos, como si la energía del lazo se hubiera fundido con su voluntad. Tú y yo, repitió ella. El cielo rugió cuando la primera nave descendió. Era diferente a las anteriores. No era solo militar. Era simbólica. Llevaba la insignia del Consejo Inquebrantable, el brazo exterminador de todo lo que el Imperio consideraba anomalía. Lo que ellos habían creado juntos era la mayor anomalía de todas. Una humana y una alienígena fusionados por elección, no por genética. Vinculados por amor, no por contrato. Eso no solo era peligroso para el Consejo. Era inaceptable. La nave descargó 4 columnas móviles de soldados biónicos. No respiraban. No sangraban. Eran máquinas de ejecución, sin rostro, sin alma. Pero lo que no tenían era lo que Darío y Yareli ahora compartían. Y por primera vez en su vida, Darío no tenía miedo. No atacaremos desde aquí, dijo él, con la voz grave. Ellos piensan que vamos a escondernos. Vamos a sorprenderlos. Yareli sonrió. Su sonrisa era hermosa, salvaje, casi animal. Su mano se aferró a la de él. La conexión brilló como fuego líquido. El lazo ha cambiado.
Nos permite más de lo que sabíamos. ¿Cómo qué? Ella cerró los ojos y le susurró algo contra el cuello. No era una palabra. Era una vibración. Algo que se metió debajo de su piel, que hizo que sus nervios se encendieran como redes eléctricas. De pronto lo sintió. Su cuerpo estaba más ligero. Su mente más clara. Su dolor, compartido, disminuido. Cada herida, cada cansancio, lo llevaba a ella con él. Y él, lo mismo por ella. Darío dio un paso. Luego otro. Y comprendió lo que Yareli acababa de darle. No solo compartían el alma. Compartían la fuerza. Salieron del refugio como rayos. A cada movimiento, la tierra temblaba. Los enemigos abrieron fuego. Plasma. Dardos sónicos. Cuchillas dirigidas. Ninguno impactó. Porque ellos no caminaban. Volaban entre ruinas. Uno anticipaba lo que el otro haría. Una sinfonía de movimiento puro. Una danza letal entre dos cuerpos heridos, que juntos eran invencibles. Darío saltó sobre una unidad blindada y con una patada reventó el núcleo de energía. Yareli giró sobre sus hombros y lanzó una explosión de ondas sónicas que derribó un escuadrón entero. Los soldados no retrocedieron. Eran demasiados. Y su programación era perfecta. Pero no estaban preparados para dos corazones latiendo en uno solo. El lazo crecía con cada segundo, como si la batalla misma lo alimentara. Como si el universo hubiera estado esperando este momento. Esta unión. Esta rebelión. El comandante de la flota descendió por fin. Una figura plateada, de 3 brazos, ojos negros y voz como eco de tormenta. Detente, humano. Si sigues, serás desintegrado. Lo mismo ella. Darío se giró lentamente. Las chispas chisporroteaban en su lanza rota. Sus músculos palpitaban con furia y amor. Yareli estaba a su lado, erguida, sus pupilas dilatadas, su respiración firme. Ya no soy solo humano, dijo Darío. Yareli sonrió. Y yo ya no soy solo alienígena. El comandante levantó su bastón de mando. Una señal. El cielo se volvió púrpura. Las naves apuntaron todas sus armas al centro del mercado. Y entonces, sucedió. Amina gritó. Un sonido agudo, agrietado. Lyra lo imitó. El domo que las protegía se rompió. Pero no por ataque. Por dentro. Las niñas salieron caminando. Lentamente. Sus cuerpos flotaban a centímetros del suelo. Sus ojos estaban en blanco. El lazo las había alcanzado. Eran hijas del vínculo. Hijas del amor, del sacrificio, de la sangre compartida. Las armas de las naves fallaron. Colapsaron en el aire como si un campo imposible las distorsionara. El comandante retrocedió. No, eso es, imposible. Darío, sangrando pero en calma, se acercó junto a Yareli. Sí, lo es. Y aún así está ocurriendo. El cielo se abrió. Pero no por fuego. Por luz. Una nueva fuerza nacía en ese momento, y ni el imperio ni el consejo podían frenarla. El amor, el verdadero, el que nace entre escombros, no conoce límites. Y esa familia ya no era una aberración. Era una revolución. El cielo de Helión 3 se había vuelto un lienzo de luz y caos. Las naves del consejo intentaban retirarse, pero era tarde. El lazo había despertado algo que nadie, ni siquiera las mentes más poderosas del imperio, había previsto. Darío sostenía la lanza entre sus dedos, ya sin energía, solo el peso simbólico de una herramienta que lo había acompañado en cada batalla. Pero no necesitaba armas. Ni siquiera necesitaba fuerza física. Porque ahora la fuerza fluía a través de su vínculo con Yareli y con las niñas. Cada movimiento de él era guiado por ellas. Cada dolor que sentía era compartido, dividido, disuelto entre 4 almas que se sostenían como un solo núcleo. Frente a ellos, las últimas tropas caían una a una. No por violencia, sino por algo aún más desconcertante, se desactivaban. Uno a uno, los soldados biónicos dejaban caer sus armas y se arrodillaban, como si hubieran sido infectados por una verdad que no podían procesar. La verdad de la unión. De la pureza emocional. De la voluntad humana multiplicada por el amor de una especie distinta. Los mandos de la flota enviaron señales desesperadas. Pero los sistemas no respondían. Las niñas, Amina y Lyra, flotaban en el centro de la plaza, con los ojos en blanco y los brazos extendidos. No era destrucción lo que provocaban. Era desobediencia programada.
Cada núcleo tecnológico en un radio de kilómetros colapsaba. No por sobrecarga, sino por imposibilidad lógica. Porque la razón para atacar ya no tenía sentido. El comandante de los cazadores intentó huir. Su nave se elevó por los cielos, dejando una estela negra. Y entonces, Lyra susurró. La nave explotó en el aire sin fuego. Solo se deshizo, como si jamás hubiera sido sólida. Darío cayó de rodillas. El agotamiento por fin lo alcanzó. Pero su sonrisa era real. Las lágrimas le caían por el rostro sin vergüenza. No por miedo. Por alivio. Yareli se arrodilló a su lado. Lo abrazó por detrás, sus brazos rodeándole el pecho con una ternura que ya no necesitaba explicación. Apoyó la frente en su espalda mientras sus cuerpos temblaban juntos. Lo logramos, susurró ella. No. Lo logramos nosotros, corrigió él. Tú, yo, ellas. Las niñas descendieron lentamente. Al tocar el suelo, se abrazaron mutuamente y cayeron en un sueño profundo, sus cuerpos diminutos envueltos en una energía tibia que las mantuvo a salvo. La batalla había terminado. No porque ellos hubieran destruido al enemigo, sino porque el enemigo ya no sabía por qué luchaba. Pasaron 3 días. El mercado fue reconstruido poco a poco por los propios habitantes, que salieron de sus escondites y se unieron a la familia que había salvado el mundo. Darío caminaba por la nueva pasarela elevada, con Yareli de la mano. Las niñas corrían delante, riendo, sin saber que el universo las consideraba milagros andantes. Las noticias viajaron a través de cientos de sistemas. El nombre de Darío, el humano que protegió con su cuerpo a una familia alienígena, se convirtió en leyenda. Pero él no hablaba de eso. Nunca lo buscó. Solo hablaba de lo que vino después. Del beso entre ruinas. Del abrazo bajo fuego. De las pequeñas manos que apretaban las suyas sin miedo. Una tarde, en la terraza de la estación, Yareli apareció con un vestido blanco de tela nativa que ella misma tejió. Su cabello caía en ondas suaves, y sus ojos brillaban como si contuvieran galaxias enteras. Darío la miró sin poder hablar. Ella se acercó, lenta, y le puso una flor detrás de la oreja. Hoy, según mi cultura, estás listo para ser nombrado uno de los nuestros. Darío la abrazó con fuerza. Apoyó su frente en la de ella. ¿Y tú? ¿Estás lista para ser parte de la mía? Desde que me salvaste sin pedir nada. Frente a un círculo de amigos y nuevos aliados, Yareli y Darío se unieron en ceremonia. No fue un casamiento formal. Fue algo más profundo. Una unión espiritual que cruzó barreras genéticas, culturales, temporales. Las niñas lanzaron pétalos de luz al aire. Y desde ese día, ya no fueron vistos como humano y alienígena, sino como una familia que desafió un imperio. Una familia que enseñó al universo que el amor verdadero no tiene forma, ni idioma, ni permiso. Solo voluntad. Y Elión 3 jamás volvió a ser el mismo. Ni ellos tampoco.